Muy bien, Lucía. Pues nada, bienvenida a este espacio de experimentación en el que vamos a empezar una etapa nueva en la difusión de contenidos relacionados con víctimas. Lucía es psicóloga general sanitaria, especializada en temas de trauma, atención a víctimas, violencia filioparental, MDR. Entonces, me parecía que era una invitada bastante especial para empezar a hablar de contenidos relacionados con la victimología y la intervención en trauma. Así que nada, Lucía, ¿nos cuentas un poco de tu experiencia antes de entrar en materia? Hola Fran, gracias a ti por invitarme y por tus amables palabras, como siempre. Pues sí, o sea, yo llevo bastante tiempo trabajando con enfoques de terapia que tienen que ver con victimología y trauma. Hay veces que eso te lleva a su vez a especializarte en trastornos de la personalidad, porque son cosas que a veces tienen mucho que ver con lo ambiental y con lo vivido, ¿no? Ujú. Y con trastornos alimentarios y disociativos. Pero bueno, bueno, pues he trabajado en una clínica privada mía, luego en el Ruber y ahora he vuelto otra vez a la consulta privada en Madrid y en Galicia y muy vinculada a también proyectos sociales del ámbito de menores, de casas de acogimiento, de adopción, de fundación de niños, por ejemplo, bueno, pues del desamparo y de la victimología, ¿no? De muchos tipos, de violencia de género, pues eso, violencia filoparental también, así, rodeada Muy de bien. trauma, ese es mi ámbito. Exactamente, y eso es lo que nos interesa, ¿no? Porque en esta entrevista la idea es que una persona que trabaja habitualmente con víctimas, ya sea que se haya formado especialmente en el tema o que esté empezando o que quiera reciclarse, pues pueda saber un poco qué es lo que es el tema de trauma, qué abordajes terapéuticos se pueden realizar y un poco las dificultades habituales que nos encontramos. Entonces, así explicado fácil, Lucía, ¿qué podemos decir que es un trauma? A ver, hay muchas acepciones distintas dentro de la psiquiatría y de la psicología sobre lo que es un trauma, ¿no? Pero en términos genéricos, para cualquiera que nos esté escuchando, es cualquier evento, incidente o situación que pueda sobrepasar los márgenes de tolerancia y del estrés de esa persona, ¿no? O sea, no es decir, pues es que como a aquella persona le ha pasado lo mismo que a mí y ella está bien, entonces esto no es un trauma para mí, ¿no? No, depende única y exclusivamente de cómo sea el impacto que esa cosa, sea lo que sea que pueda producir, genere en cada individuo, pensando que cada persona tiene su propio estado de ánimo, de su propio nivel de estrés, tolerancia al malestar, impacto y significado, ¿no? Sobre todo. Ujú. Entonces, cualquier evento que sobrepase los límites de los márgenes del estrés de esa persona puede ser un trauma. Sí, así como primera introducción. Claro, entonces, según lo que explica Lucía, no depende tanto de lo que te ocurre, sino de cómo te impacta lo que te ocurre. Claro, imagínate, por ejemplo, una persona que, yo qué sé, que en su familia haya habido, yo qué sé, pues un traslado de ciudad constante o algo así, una nueva en su infancia, ¿no? Por ejemplo, y eso haya provocado que esa personita pues haya tenido muchos problemas en el arraigo, en el sentirse pertenecer, en la construcción de relaciones con iguales, ¿no? Con amigos y demás, pues una nueva mudanza a esa persona le puede abrir como una situación de estrés por lo vivido anteriormente y a lo mejor tu vecina de quinto que nunca se ha cambiado de casa hace una mudanza y tan panchi, ¿no? O sea, un ejemplo muy liviano, ¿no? Pero Claro. es eso, ¿no? Que el significado de lo que nos ocurre en cuanto a nuestra historia de vida, eh, bueno, sí, las cosas que nos van sacando de nosotros, lo que se va acumulando y el impacto, ¿no? El manejo emocional que tenemos para ello, que a veces es óptimo, pero como haya hay un previo, ¿no? Pues como el ejemplo este, que puede hacer tope, puede hacer que se acumule y que sea un disparador que llamamos en este tipo de ámbitos, ¿sabes? Como algo que te dispare y que haga que sea demasiado para ti. Claro, cuando, por ejemplo, nos relacionamos o estamos abordando el trauma dentro del circuito judicial, que es donde yo trabajo y para, digamos, el contenido que estamos haciendo va a tener, digamos, el primer destinatario. Muchas veces cuando vemos personas que han sufrido delitos que son potencialmente traumáticos, aunque no necesariamente tienen que generar un trauma, a veces yo detecto, no sé cómo lo verás tú, detecto que muchas veces según el tipo de delito estamos como, tenemos el prejuicio de que creemos que alguien debería de presentar una cierta afectación traumática y si no la presenta, entonces podemos o invalidar, digamos, el discurso de la persona
o no creérnoslo, ¿no? O pensar que tampoco ha sido para tanto. ¿Cómo lo ves tú eso? Total, ¿no? O sea, y además esto es un melón muy grande, ¿no? Porque me estoy imaginando ahora, por ejemplo, un asalto, un robo, ¿no? Un hurto o algo así, y es verdad que dependiendo de la base de las habilidades o de la gestión emocional que tenga esa persona, pues o si la pasa 16 veces no es lo mismo que le pasa la primera, ¿no? Pero no tiene por qué generar, a pesar de que puede ser un evento adverso, ¿no? De vida, no tiene por qué generar una huella traumática, ¿no? En esa persona. Y sin embargo hay otros que me estoy viendo más ya en el ámbito de la violencia parental o las agresiones de padres a hijos o también en la violencia de género, y ahí ya entra el tema forense, ¿no? También como de, por ejemplo, en ciertos tipos de terapia hay veces que incluso hay abogados que te dicen no me la trabajes todavía porque tiene que ir a juicio y tienen que detectar que tiene estrés postraumático, porque es que si no después ya verás tú con la forense que nos va a decir que está bien, ¿no? Y entiendo las dos partes, ¿no? Entiendo que los jueces necesitan ver un cuadro psicopatológico acorde, para eso están los forenses, ¿no? Y para eso además se hacen evaluaciones previas al tratamiento para que aunque la persona se recupere, porque ya ves que en España hay veces que se retrasa un poco el tema de las vistas, ¿no? De los juicios, pueden pasar 2 años y sería pernicioso y va en contra de los principios médicos el de dejar a una persona 2 años sufriendo porque tiene que hacer una declaración, ¿no? Un peritaje. Entonces, sí, y hay personas que pueden haber sufrido una situación también así y ser resilientes y no generar cuadros excesivamente graves, ¿no? Aunque sí que hay un coste, ¿no? Obviamente. No sé, es un Cla- buen melón, ¿eh? Sí, sí, además, ¿no? Plantea ese conflicto, yo algunas veces me lo he encontrado, ¿no? De presenciar o ver cómo víctimas que se recuperan del estrés postraumático y luego van a juicio pueden ser juzgadas como que se están inventando, que es mentira, sobre todo, por ejemplo, si son delitos muy sensibles como las agresiones sexuales, ¿no? Y ciertos delitos donde existe todavía muchos prejuicios humanos, ¿no? Al respecto. Mm, Entonces, creo que esto que has dicho es importante para, digamos, una persona que no tenga conocimiento o grandes conocimientos en trauma, saber que aunque un acontecimiento traumático, a priori, potencialmente traumático, podemos concebir que le pueda afectar a alguien de forma para dejarla traumatizada, pues no necesariamente es así, o esa persona se puede recuperar y después no manifestar sintomatología. total. Es que yo ya te dije antes de empezar que creo que deberías hacer un episodio entero de lo que son las agresiones sexuales y neurología, ¿no? Para quien nos esté escuchando, una víctima de una agresión sexual puede presentar cuadros muy complejos defensivos cerebrales que puedan parecer aparentemente que no esté sufriendo, por así decirlo, ¿no? Es una Ujú. defensa que tiene el cerebro, que Claro. tiene que ver con la disociación, que luego creo que lo vamos a abordar un poco. Y para eso es bueno que quien está al cargo de todo esto lo entienda, ¿no? Para evitar una revictimización secundaria, ¿no? O sea, victimización secundaria. Y es, perdón, sumamente importante tener en cuenta todo esto, yo creo. Y hablando de victimización secundaria, no te preocupes, yo tengo también aquí un poquito de agua para ir Ahí refrescando, va. que nosotros, la garganta es de las cosas que más sufrimos. Em, Hablando de victimización secundaria, digamos, ¿cuál puede ser o cuáles son los abordajes terapéuticos más indicados cuando hablamos de trauma y que hayan tenido un cierto respaldo científico? Bueno, en cuanto a abordajes, no lo sé muy bien. O sea, creo que pienso que todos los psicólogos tienen en cuenta esto, ¿no? O sea, no conozco ninguna corriente que no diga, bueno, un trauma no existe, ¿no? Porque, o sea, de hecho, en la medicina se contempla, ¿no? El traumatólogo, ¿no? Hay una especialidad sola que tiene que ver con los golpes que uno se lleva, ¿no? No los de Ujú, la cabeza, pero sí los físicos. ujú, Entonces, no me atrevería a decir que haya escuelas que no lo tengan en cuenta, ¿vale? Pero sí que creo que hay escuelas que se especializan en eso, ¿no? Es como que mucho de la terapia se basa en localizar, ver qué tipo de eventos traumáticos, ya sean eventos adversos de vida o eventos relacionales que tengan que ver con lo traumático. Me explico. Hay veces que un trauma puede ser algo relacional, es decir, algo que me hayan dicho, gente que esté a mi cuidado o gente de la que se espera que me cuide, ¿no? ujú, Incluidos los jueces, que es que esto es muy ujú, divertido, ¿no? Que un juez también te puede traumar. ujú. Digo un juez por decir un funcionario público, ¿no? Sí, cualquier Pero persona que está dentro del circuito de sí, intervención que se judicial. supone que te tiene que cuidar y no te cuida, puede
sentirse como un evento traumático, porque son los que tienen que estar ahí para ti, ¿no? La idea más básica de esto son los padres y hay veces que la forma de vinculación puede ser traumática en sí, en el desarrollo, tiene que ver con los traumas relacionales y luego puedes haber sufrido eventos traumáticos adversos ajenos, ¿no? Es decir, pues un asalto, una violación por parte de un desconocido y demás. Pero incluso ahí te diría que hay veces que la respuesta de gestión también tiene que ver con la disponibilidad en la red y si ha habido una buena base para poderse reposar. Pero volviendo al tema, por ejemplo, pues MDR, que es un tipo de terapia de reprocesamiento por movimiento ocular de eventos traumáticos, se llaman así. Sensory Motor, que es otro tipo de terapia muy interesante que se basa en que, claro, si todo lo organiza el cerebro, pues en el cuerpo también ocurren cosas y se quedan almacenadas en las fibras musculares, en las vísceras, en los tonos musculares. Y viene mediatizada además por teorías científicas, tanto en MDR como en Sensory Motor, ¿no? Con la teoría polivagal que tú bien conoces. Ujú. Y tiene además bastante carga científica, sobre todo MDR. Y seguiría habiendo más, pero con las que más trabajo yo ahora mismo, tema de trauma que tenga base científica, te diría esas dos. El MDR es la única terapia junto con la cognitivo-conductual, que obviamente te digo que también se basa en que hay traumas, pero lo miran más desde una forma presente, yo creo, ¿no? Más ajustado a un análisis funcional de lo que ocurre ahora, teniendo en cuenta lo que pasó allí, pero focalizándose mucho en lo que ocurre ahora para sacar adelante el trabajo. Y en MDR no, se observan las vinculaciones de cómo se ha ido hilvanando todo esto a lo largo de la vida. Y estas dos terapias, como digo, están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud como terapias target, ¿no? Como terapias diana para el estrés postraumático. O sea, cuando hay trauma es bueno que se utilicen estas dos terapias porque son las dos únicas que, según esta organización y la Asociación Americana de Psiquiatría, es como el santo grial más o menos de los psicólogos junto con la OMS, que tienen mucha evidencia científica, mucha. Y además, dentro de MDR cada vez se utilizan más imágenes de neuroimagen y demás para apoyar, ¿no? Las evidencias científicas, incluso los daños, ¿no? Ahora mismo se están empezando a traer desde aseguradoras, en Estados Unidos esto ya se hace desde hace años, y aquí también, para casos de violencia de género o de maltrato infantil, pues traer escáneres cerebrales que demuestren que ya sabemos esto, ¿no? Que si hay ciertas atrofiaciones, bueno, que hay estructuras atrofiadas en el cerebro, Sí. o por el tipo de conectividad que tiene el cerebro, que también cambia cuando hay estrés postraumático, se pueda demostrar, por ejemplo, que un menor está siendo abusado, agredido. O sea, ya no es, oiga, que es que esta imagen cerebral implica que este niño está siendo maltratado, sino que además le vamos a decir qué tipo de maltrato. Si es negligencia, si es abuso emocional, físico, sexual, porque ya está descrito. O sea, es muy bestia todo esto. Casi todo está en Estados Unidos y casi no se usa aquí, pero ya está aquí. O sea, la idea que sugiere eso, ¿no? Es que de cara a un futuro, los avances que se pueden hacer en cuestión de investigación, ¿no? Derecho procesal, etcétera, es que las evidencias judiciales que se pueden recabar pueden contar con la ciencia, con los avances en neuropsicología y en ese sentido, pues podemos ayudar en muchos delitos que tienen como una zona muy gris, ¿no? De poder probar, ¿no? Totalmente. O sea, es súper importante los trabajos que están haciendo Ruth Lanius, por ejemplo, y de Martin Teitcher y todo su equipo en Harvard, ¿sabes? O sea, que son estancias que resuenan porque son instituciones muy potentes, ¿no? Las que están llevando a cabo todo esto. Ahora solo falta que se invierta en ello, ¿no? Pero que Claro, no sea tan costoso para las víctimas, porque imagínate, un niño desamparado de 3 años no se puede costear una resonancia magnética o un escáner de PET, ¿no? Cerebral. claro. Pero sí, sí, o sea, y hace más de casi 15, 18 años que hay estos estudios, yo creo, y que cada vez sabemos más, ¿no? Y es bueno, yo creo que de la misma forma que hay pruebas forenses anatómicas cuando hay fallecido, que haya un previo, ¿no? Porque no solamente nos va a poder determinar judicialmente esto, sino que va a ser, decía Teacher, como una forma de poder aplicar un tratamiento al futuro bueno y de evitar que haya trastornos de la personalidad cuando esos niños sean mayores. Claro. Y ahí nuevamente puede dar lugar a ser agresores, ¿no? O sea, quiero decir que podemos evitar también que eso genere daño y se pueda corregir antes de que ocurra, ¿no? Es como un poco Minority Report, ¿no? Como la película esta, ¿no? Pero sí, sí, a mí me parece muy interesante esto, ¿eh? Eso que has introducido también es otro gran melón, ¿no? El tema de las víctimas que terminan convirtiéndose en agresores, ¿no? En tu Total. experiencia, ¿qué te has encontrado?
Pues mira, yo he trabajado con algún perverso, he trabajado con gente que no puedo ni nombrar por seguridad mía, pero que implica en ese tipo de perfiles de muchos tipos distintos, ¿no? De gente que haya podido cometer algún tipo de algo, no sé. Eh, cuando vienen a terapia suele ser por otras cosas, ¿no? Pues oye, que me han dicho que soy hiperactivo, que me han dicho que yo que sé, que me cuesta dormir, que tengo problemas de sumisión, curiosamente, con mi mujer o algo así, no tiene nada que ver. Y normalmente es gente que ha sufrido mucho, mucho, un abandono muy temprano, donde ha habido negligencia a unos niveles grandísimos y bueno, para nuestro un motor, ¿no? Más que a veces hay series que difaman un poco todo esto y buscan el morbo, pero si yo la última vez que nos vimos hablamos de Mindhunters y yo creo que es un buen ejemplo Sí. real, además, en cuanto a la historia. No sé cuánto dramatizan eso, pero sí que sé que los asesinos en serie, por ejemplo, han salido de estudios y que buena parte del FBI lo que hizo fue investigar sus primeros años de vida y empezaron a ver que eran personas que habían tenido no solo familias desestructuradas, sino abusivas directamente, ¿no? Maltratadoras, sexuales, consentidoras de abusos y demás. Entonces, sería un buen punto, ¿no?, de análisis para evitar posibles psicopatías aprendidas a futuro para poderlas tratar ya allí y saber qué es lo que necesitan esos menores, ¿no? Muy interesante, ¿eh? Sí, sí. Y hablando de, profundizando un poco más en eso, que eso a mí es un tema que me interesa mucho, ¿no? Muchas veces ver las personas que están detrás de las victimizaciones más frecuentes que nos encontramos. ¿Tú tienes como identificado un tipo de personalidad, de estructura de personalidad muy frecuente detrás de estas personas que sufren trauma? No, te diría que no. O sea, lo que igual sí podría tener identificado algún perfil de juez. No, es una broma. Pero sí que bueno, un poco de falta de empatía por quemazón, ¿eh? No por sus características personales. Pero sí que creo que es un sistema que está muy quemado, con muy poco recurso y muy retrasado, ¿no? Que están intentando actualizar. No, lo que hay es un deje sistémico, o sea, en el sistema de una falta de atención por falta de recursos, yo creo. No creo que la gente que se Mm, dedique, por ejemplo, en el ámbito judicial, que nos estamos yendo ahí, pero hay cosas tan simples como que me voy a Madrid, a la comunidad, a presentar un papel de sanidad y fíjate tú cómo está la persona administrativa que está allí. O sea, ya, está quemada, con un burnout tremendo, cada uno ahí haciendo lo que puede, tremendo, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando vamos de victimización nos tenemos que ir ya más a quién recibe esas personas, ¿no? Si alguien ha sufrido una agresión o ha tenido un problema de violencia machista o si ha, yo qué sé, pues, no sé, no se me ocurre una agresión sexual o algo así, hay protocolos ya, ¿no?, que se empiezan a fijar en esto, pero tenemos que seguir entrenando a la gente, ¿no?, a que entiendan cómo son los procesos psicológicos. Me parece muy importante que fiscales que están puestos ahí, jueces, auxiliares, desde la persona que entras por la puerta que te abre la puerta, ¿no?, los alguaciles, me da igual, quien sea que esté ahí, tenga formación en qué tipo de características necesita su trabajo. No las víctimas, sino su trabajo. Porque trata de reparar. Es decir, a ti te ha pasado esto es un lugar seguro para ti, te vamos a proteger, ¿sabes? A mí me ha pasado cosas muy aberrantes como estar en ciertas comisarías de policía acompañando por necesidad, porque en el sitio donde trabajaba yo antes no había terapeutas en inglés más que yo, y vino una mujer de otro país que hablaba en inglés, que estaba de Erasmus, unas historias, sufrió una agresión sexual y tuve que acompañarla yo a la policía porque no había intérprete. Le hicieron firmar un papel en otro idioma que no era suyo, o sea, en fin, vamos a dejarlo aquí ya, porque esto es delito, ¿no? Pero que haya un acompañamiento y que se entienda las expresiones faciales, que es normal que nos impacten, ¿no? Pero que haya un entrenamiento, pues desde eso, ¿no? Desde las expresiones faciales que ay, te ha pasado eso, o caras como de desaprobación o cosas así, revictimizan, ¿no? Y es algo que la gente tiene que entender, que es trabajo que después tenemos que hacer nosotros y que va a hacer que la gente no confíe en el sistema, ¿no? Y es claro, sumamente importante. Si a alguien le ha pasado algo fuera, sería de suma importancia que quienes trabajan allí reciban formación explícita para no hacerlo mal, porque yo considero que nadie lo quiere hacer mal, aposta, ¿no? Que es más bien por claro, claro. desconocimiento, por minimización de ella debería de poder con esto, tampoco es para tanto, ¿no? Pero digo ella porque generalmente las que sufren violaciones y agresiones sexuales son las mujeres, ¿no? Pero que sería muy interesante el intentar avanzar en esto, ¿sabes? Porque eso, a ver, hay veces que yo he atendido gente que me dijo, mira, yo
y lo estaba pasando mal con el tema de la violación. Pero lo que más me duele de todo es llegar allí, encontrarme al funcionario de turno y que ponga en duda que ha pasado esto y tener que defenderme, ¿no? O un proceso de violencia de género siempre pasa igual. Las víctimas siempre te dicen, si yo llego a saber que tengo que pasar por todo ese proceso, no pongo la denuncia. Mucho. Y yo sé que el sistema no quiere que eso ocurra, pero de hecho ocurre, porque se pone en duda todo, que bueno, la presunción de inocencia tiene que estar ahí, ¿no? Pero creo que hay formas y formas de poder hacer esto. Se intentaban avanzar también, pero creo que es complejo, ¿no? Que está ocurriendo. O sea, no es algo que nadie quiera ni que tenga la culpa nadie, pero que hay que ir avanzando en el esquema, ¿no? Y formar a la gente, por ejemplo, en eso, ¿no? En entender un mínimo, ¿no? Cómo funciona la cabeza y los mecanismos defensivos del cerebro, creo que es interesante para que dejen de culpar a las víctimas. Vale, mucho machismo, obviamente. Todavía está ahí. Claro. Mira, en relación a eso, yo en la práctica habitual que realizo, ¿no? En la atención a víctimas, tengo como identificado dos focos, ¿no? En los que llevan a la culpabilización de las víctimas, ¿no? Por un lado, y esto lo leía en un manual de victimología, a las personas no nos gusta ser víctimas y por tanto no nos gusta identificarnos con una víctima y eso nos hace, sin ser conscientes, más empáticos con el agresor porque nos Mm. posicionamos, nos polarizamos y puestos a escoger la identificación con alguien, pues nos identificamos con la parte más fuerte y hay mecanismos de defensa que lo explican. Por otro lado, hay secos cognitivos, ¿no? Como el efecto halo, ¿no? Cómo tenemos cierta tendencia a juzgar a las personas y con ciertas características muy llamativas nos generamos una impresión rápida y sesgada de cómo es alguien, ¿no? Y en este sentido, la segunda fuente que detecto es que las personas que suelen estar detrás de traumas o situaciones de victimización muy graves, como pueden ser la violencia machista, una agresión sexual, un maltratador, etcétera, son personas extremadamente manipuladoras y para la que la mayoría de personas, incluso los profesionales que ya tenemos una formación, nos cuesta detectar que tenemos al otro lado una persona extremadamente manipuladora, extremadamente seductora y a veces con un ¿Como perfil víctima o como agresor, te como refieres? agresor. Ah, O vale, sea, vale. claro, me refiero en el ámbito judicial cuando intervenimos con la otra parte, con la parte acusada, la parte que está siendo investigada, nos podemos encontrar personas extremadamente seductoras, manipuladoras, sin ser nosotros conscientes, porque ni siquiera nos planteamos que nos puedan estar engañando, porque es algo que nos tocaría, que nos toca nuestro ego, ¿no? Y a veces me encuentro esto muy frecuentemente, personas extremadamente manipuladoras para mí que rozan o que cumplen con los criterios para la psicopatía. Ahora he visto que se está como actualizando la definición de psicopatología y hay como diferentes perfiles, ¿no? El psicópata integrado o desde el psicoanálisis los perversos narcisistas, ¿no? Que es interesante para ver que ese 1% que clásicamente la psicología hablaba de psicopatía, pues llega a incluso hasta un 15% con los nuevos términos de definición, ¿no? Entonces me O encuentro que 20, ¿eh? o 20 incluso, sí, es que Mm. para mí son muy frecuentes y cuando me encuentro en una situación de violencia estructural, me encuentro personas que tienen, pues esos rasgos, ¿no? De manipulación. Entonces, otra fuente que detecto, no sé si te lo habrás encontrado tú, es este perfil. Personas extremadamente manipuladoras que manipulan la percepción que tenemos de la situación traumática porque son las que la están generando. Total, se me olvidó decirte, claro, sí tiene que haber un perfil aquí, es el de los agresores, ¿eh? Total, total. Y hay mucho de esto que ocurre y acompasa con un trastorno de personalidad narcisista, ¿no? Y dentro de eso hay acompasado el antisocial y ciertos tipos de psicopatías, pues eso, aprendidas, ¿no? Mucho, ¿eh? Mucho. Y es totalmente un mecanismo defensivo, como decías, ¿no? Bueno, pues parece que está bien, entonces te engañas a ti mismo pensando que, ¿no? Pues este es el que está bien y es lo que está mal, ¿no? Y nuevamente las dicotomías nunca son reales, ¿no? Por un lado, pero sí, hay en muchos casos es que no te voy a decir que siempre es el mismo patrón porque somos muy distintos, pero sí que suele haber patología grave ahí, pero grave, ¿sabes? Porque además esto no quiere decir que una persona que tenga un trastorno narcisista sea un perverso y además agreda, ¿no? a sus parejas, pero sí que es cierto que dentro de la violencia machista hay ciertos tipos de personalidad narcisista y de otro tipo de características de antisociales y de psicopatías que hay que detectar, ¿no? Y además el problema de esta gente yo lo llamo los encantadores de serpientes, porque van ahí Ujú. como, son gente popular, gente de éxito, gente que tiene amigos
y ves a la otra parte que no tiene o sea, que no tiene amigos, que no tiene soporte familiar, y entonces ya dices, sospechas, ¿no? Y es todo lo Sí. contrario, o sea, nunca te puedes llegar, y son creo que son los más peligrosos y según las definiciones Mm. de Jacobson y de Gottman les llaman cobra, ¿no? Porque son Ujú. los que son más calculadores, manipuladores, son súper sutiles, no te das cuenta. ¿Sabes? O sea, es como que te venden la moto y cuando te quieres dar cuenta ya tienes una imagen formada porque ellos ya han construido en ti Ujú. una imagen formada, ¿no? Y se saben súper bien explicar en los juicios, y es como todo muy coherente y todo muy tal, pero siempre son las víctimas de todo, ¿no? O sea, cuida con estos perfiles, ¿eh? Porque sí, se les Claro. pueden colar, qué importante. Eso da para un episodio, para una ¡Oh! entrevista O específica y 10. además sí, sí, pero es algo que a mí me interesa mucho estudiar y además con respaldo científico, porque cada vez hay más, estudios y más evidencias científicas que nos ayudan a comprender esto. Volviendo al tema de los abordajes entonces terapéuticos, lo del MDR me interesa mucho porque hace a lo mejor 15 años no se conocía tanto, a día de hoy es más conocido y es como que está muy de moda formarse en MDR. Y la pregunta que te quería hacer, porque sigo algunos terapeutas, profesionales de la psicología formados en MDR y en Instagram y van colgando algunas veces algunos stories que me hacen, que me llaman mucho la atención, ¿no? Porque pues también son críticos con el MDR. Yo te quería hacer la pregunta, en tu experiencia profesional, Lucía, si el MDR puede con todo, ¿no? Con el trauma. Claro, yo creo que aquí habría que hacer un matiz muy importante para mí, y es que el MDR se nutre mucho de la teoría de apego y trauma, ¿no? De la teoría del apego, que todas las corrientes, yo creo que más o menos de todas, incluso la cognitivo-conductual, acepta y asume como probada, y además a día de hoy, gracias a todo este trabajo que te he dicho antes de Harvard y de toda esta gente, de muchos profesionales distintos, sabemos además qué tipo de estructuras del mesencéfalo tienen que ver con la formación del apego y qué tipo de, bueno, cómo ocurre todo esto, ¿no? Pero no es una cosa exclusiva de MDR. La teoría de apego y trauma no es una cosa que se haya inventado el MDR. Yo creo que esto hay que separarlo, ¿no? Es como búscate las castañas en forma de terapias que te ayuden a trabajar con apego y trauma. Y aquí cada uno que utilice las terapias que quiera, ¿no? Teniendo en cuenta esto, yo te diría que la perspectiva de apego y trauma puede con todo, y si además la apoyas de técnicas como el brain spotting, o no el brain spotting, no, perdón, el neurofeedback y el Ujú, MDR para ujú. poder procesar cosas que tienen que ver con generar cambios neuronales y sinápticos, para mí es un cóctel perfecto para trabajar, porque hay veces que el cerebro entra en bucle precisamente por este daño, y el Ujú. MDR sabemos que ayuda a generar sinapsis distintas, nuevas, conexiones para poder avanzar, estimulando el PAI, ¿no? Que es como por así decirlo, el sistema por el cual procesa el cerebro, ¿no? Lo que nos ayuda a poder digerir la información, ¿no? Que es el procesamiento adaptativo de la información, es el Ujú. acrónimo, ¿no? Entonces, que si puede con todo, yo lo que sé es que sin el MDR no podría trabajar con patologías graves. No sé si puede con todo, pero sí que sin él no puedo trabajar. Pero siempre teniendo de base la perspectiva de apego y trauma, que no es exclusiva de MDR. Se basa en ella, pero hay muchos terapeutas que trabajan con la teoría de apego y que no están formados en MDR. ¿Sabes? No sé Interesante. si se entiende esto. Sí, 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 sí. Además, la teoría de apego y trauma, a veces yo como mínimo no la he visto tan frecuentemente profundizar en el tema de trauma, y ya está bien que la referencias porque así damos más claves, ¿no? Para quien quiera profundizar o formarse después de ver esto, ¿no? En dónde están las líneas, ¿no? Hablando de dificultades habituales que nos encontramos en temas de trauma, para mí una de las experiencias que más shock y más frustración e impotencia profesional me ha producido cuando he intervenido con víctimas que sufren trauma es el tema de la disociación. Entonces, me Sí, gustaría sí. que hablases un poco sobre la disociación para entenderla y las dificultades habituales que podemos ver asociadas al tema del trauma. A ver, la disociación es un tema muy, muy complejo, tanto que puede hacer que alguien que esté escuchando esto ahora se disocie. Por eso es tan difícil hablar de Ujú, disociación, ¿no? Porque, vamos a ver, la disociación es un mecanismo natural que tenemos todos los seres humanos, tú, yo, cualquier persona, ujú, para poder sobrevivir. Es decir, cuando hablábamos antes de lo de los márgenes de tolerancia al estrés, ¿no? Cuando, ujú, cuando algo, sea lo que sea, sobrepasa nuestros márgenes de tolerancia al estrés, una de las formas que tiene el cerebro, que no todo el mundo tiene esta capacidad disociativa, parece ser, pero que, bueno, sí que vamos a dejarlo en que sí, vamos a dejarlo en que sí, pero que lo que suele ocurrir es que se puede recurrir como un mecanismo protector a la disociación.
Y esto no es una cosa que se decida en una parte del cerebro donde haya pensamiento y control. Es decir, que es una cosa no manual, o sea, como automática, por así decirlo. Si esto suele ocurrir, por ejemplo, en víctimas de violencia de género o de agresiones sexuales y de violaciones, una de las cosas por las que se sienten muy malas víctimas a veces es porque te dicen, jo, me estaba viendo a mí misma desde arriba, me veía a mí, me salí de mi cuerpo y me veía desde arriba y no hice nada, me siento súper culpable porque estoy loca, esto no es normal que me pase y demás, ¿no? Y explicarles, por ejemplo, que esto es un tipo de disociación porque el cuerpo no está recibiendo tanto dolor y es tan peligroso para la vida que no es posible escapar ni hacer nada más, que, piénsalo, desde ese punto de vista es muy lógico que el cerebro tenga esta capacidad, que es un tipo de despersonalización, que es un trastorno disociativo, ¿no? Entonces, la disociación la hay de muchos tipos. Hay disociación que tiene que ver con que sea constante y conforme parte de cómo está engranada tu personalidad, que es la Sí. disociación estructural. Y luego están los trastornos disociativos, que va desde lo más normativo, es decir, yo no puedo estar todo el día pensando en los niños de África porque si no me deprimiría. Entonces mi cabeza, cuando entro a trabajar, tengo que olvidarme de lo que hay fuera y ponerme solo con esto, a disociación muy grave y extrema, que por ejemplo el otro opuesto más, el gradiente más extremo de la disociación es el trastorno de identidad disociativo, lo que antes se conocía como trastorno múltiple, ¿no? Entonces, da mucho la lata si no tienes formación en disociación porque no vas a entender nada, ¿no? O sea, es como de contexto y es como que noto raro porque me está hablando de algo súper traumático y me lo dice como si me estuviera diciendo, pues ayer me bebí un vasito de agua, y es un contenido que no es lógico que lo cuente o lo narre de una forma totalmente neutra. Hay otras veces que los pacientes, o sea, que los usuarios se pueden quedar en blanco o pueden tener lagunas, ¿no? Por ejemplo, un abuso reciente incluso, ¿no? Y que digan, yo sé que estuve en esa habitación, sé que me pasó algo, sé que él me hizo algo, pero no tengo recuerdos de esto, ¿no? Y esto tiene que ver también con un tipo de disociación, ¿no? Y no entender esto y ser fiscal tiene que romperte la cabeza mucho o tirar por las cosas más lógicas, que es decir, pues esta tía está mintiendo, ¿sabes? Es que Y no es así. exacto, estaba pensando en las implicaciones que tiene esto, Lucía, por ejemplo, en lo que has dicho, ¿no? En la toma de declaración a una víctima por parte de una fiscalía o en la declaración de un juicio, ¿no? Cosas que, por ejemplo, yo he visto muy frecuentemente asociadas a a retirar la acusación por parte de la fiscalía o a la absolución en un juicio, ¿no? Y creo que en un futuro, si el sistema judicial bebe y se nutre de los conocimientos de la ciencia, de las neurociencias y de la psicología para entender que no se trata de que esa persona esté mintiendo o diga algo incoherente, sino que es probable que esté expresando sintomatología disociativa o un comportamiento disociativo, ¿no? Total, o nuevamente que esté entrando en una defensa de supervivencia que le lleve a ser sumisa, porque esa es la única que pudo hacerle sentir segura en su vida y que retire la denuncia, por ejemplo, Ujú, ¿sabes? ujú, O que niegue después por miedo a que tiene al ladito a un agresor que no puede ni contener el espacio, ¿no? O sea, es como que claro. se siente totalmente en una amenaza, ¿no? O sea, el cuerpo tiene una memoria y si yo veo a un agresor mío, aunque me diga alguien, no te va a pasar nada, va a haber un biondito, habría que construir una muralla de como si fuera un búnker, ¿no? Para esas personas, ¿no? Para Claro. estas supervivientes, porque es que Ujú, no es suficiente. claro. O sea, una simple mirada de un agresor puede generar mucho daño y puede ser un trigger, ¿no? Como un disparador y que te dé un ataque de ansiedad en medio del juicio y ya olvídate con la declaración, ¿no? Y la disociación es igual, ¿no? O sea, mi cabeza científica estricta me cuesta mucho entender que quien tenga que tomar la declaración no sea un forense especializado y que esté formado en disociación. ¿Sabes? Me rompe los esquemas, porque es que entonces no va a entender nada. Lo va a prejuzgar porque no tiene conocimientos de cómo funciona la cabeza, ni de cómo es para alguien Mm, pues, el proceso mental de me han violado, ¿sabes? Tan simple. mm. O de me tengo que separar y encima ha habido violencia y todas las cosas raras, si no lo conoces, que puede llegar a hacer la gente, ¿sabes? Qué interesante eso, Lucía, y súper útil para las personas que trabajamos directa o indirectamente con víctimas y en el sistema judicial. Yo también te sigo mucho y he visto que hablas también de otros trastornos asociados al trauma y al mundo de la victimología, que son los trastornos de la conducta alimentaria. Mm. Sí, sí, sí. O sea, Explícanos un poco más. pues es lo mismo, ¿no? O sea, cada persona puede tener un tipo
O sea, tú puedes, a ver cómo lo digo, todo el mundo tiene que tener una base de seguridad, ¿no? O sea, yo he visto gente salirse de sí e incluso intentar clavar un cuchillo sabiendo que son personas tranquilas y normales. O sea, tú y yo podríamos llegar a clavar un cuchillo a alguien si nos pones justo en una situación límite en la que nuestra vida corre peligro. Ujú. Y todo eso tiene que ver con sentirte en amenaza. Es decir, si tú percibes que algo de lo que está ocurriendo a tu alrededor es demasiado amenazante, es posible llegar a ese extremo, muy extremo, ¿no? O sea, estoy diciendo las cosas que son así un poco así, ¿no? Sí. Entonces, la base de seguridad es algo que todo el mundo necesita tener. Y si no la tienes, se construye desde niños, y si no la tienes, tienes que ir haciendo ajustes. Y hay veces que esos ajustes, que son muy comprometedores, implican en buscar esa seguridad en zonas externas de mí. La base de seguridad es uno mismo y debería estar sentida en uno mismo, pero por X cuestiones a veces eso no puede ocurrir, pues por exigencias de la vida, porque puede haber algún progenitor que fallezca o los dos y se queda una persona desamparada, o porque los propios padres a veces tienen, o tutores legales tienen mucho que atender dentro de sí y no pueden contactarlo, entonces no pueden estar ahí para sus hijos por muchos motivos distintos. Ujú, Total, que esa base de seguridad no existe ujú. y un buen recurso para poder hacer esto es la comida. Entonces la comida, piénsalo, puede ser una base de relajación y esto tiene que ver con la seguridad. Si yo estoy nerviosa, ¿cómo? O si yo estoy muy vacía y me duele mucho todo, para no contactar con el cuerpo puedo no comer, para no tomar conciencia de que me duele muchísimo el que me haya pasado algo. ¿No? En los casos cuanto más grave es el caso de anorexia, bulimia, hiperfagia, trastorno por atracón, o dismorfia corporal o obesidad, porque la obesidad también anda ahí. También puede hablar de mucha historia traumática. No conozco ningún caso de trastorno alimentario que no tenga algún tipo de maltrato, ¿no? Ya sea en forma de negligencia crónica severa o de abuso emocional, sexual o algo así. ¿No? Y el trauma y los trastornos alimentarios, o sea, es que es inherente, están ahí. Hay mucha comorbilidad. No me sale. Comorbilidad. Exacto. Sí, sí. Muy bien. Y ya un poco para ir finalizando, contraindicaciones en la intervención en trauma y buenas prácticas. Pues a ver, contraindicaciones, tener poca formación en trauma. O sea, la Ujú. intención es muy buena, pero yo creo que todos los terapeutas de trauma la hemos cagado, con perdón, haciendo intervenciones. ¿Por qué? Porque cuando te empiezas a formar en esto, yo llevo más de, no sé si son 2008, sí, 13 años, una cosa así, trabajando con MDR, y es cierto que al principio pues, piensas que puedes hacer cosas que realmente no puedes o que no acabas de entender y hay veces que sobrepasas un poco al paciente o cosas así. Yo lo reconozco, ¿no? O sea, y se pide perdón y ya está, no pasa nada, pero en el manejo y en el empezar a trabajar con pacientes la puedes cagar, con perdón, ¿no? Ujú. Y es súper importante supervisar los casos con profes de las mismas patologías con una constante actualización, porque esto no es una rama científica, igual que la neonatología, igual que la cardiología, tenemos que seguir estudiando continuamente el resto de la vida. Y actualizarse, por ejemplo, me parece que entra dentro de las buenas prácticas y el meterte en temas que son demasiado complejos para el nivel de formación que tú tienes, también es negativo para el paciente. O sea, el último perjudicado ahí, si no lo supervisas, si no lo acompañas de alguien que te diga esto no, esto sí, repáralo, porque esto, vale, no pasa nada que nos equivoquemos, pero lo tenemos que reparar nuevamente, ¿no? Ujú. Y si Ujú. los dejamos ahí abiertos, haciéndoles pensar que la culpa es suya, no nuestra, por ego, obviamente eso genera mucho daño, ¿no? Entonces, buenas prácticas yo creo que tiene que ver con esto y entender que es un proceso muy, muy largo y que una condición sine qua non para mí, para poder trabajar con trauma, es ir a terapia. Esto es así, o sea, yo creo que la gente mis compis de profesión, que piensen que no tienen que ir a terapia, por algo será. Ahí lo dejo, ¿sabes? Como que me suena defensita, ¿sabes? Como de, Sí. no, yo estoy estupendo, no tengo ningún trastorno. Vale, que no tengas un trastorno no quiere decir que no haya esquemas a los que no vas a poder llegar a nivel de apego y reparación porque tienes un problema tú, Ujú. ¿sabes? Porque hay un esquemita que se te puede estar escapando, ¿no? Porque lo has normalizado o porque estés disociado o porque lo que Ujú. sea, ¿no? Entendiendo que si la disociación le ocurre a todo el mundo, ¿no? Otra cosa es el gradiente, pero si todo el mundo se disocia, eh, ¿por qué no quieres ir al psicólogo? ¿No? Es Claro. como que tienes que ocultar ahí en tu interior para que no quieras ir, ¿no? Y eso me parece mala praxis, fíjate. Y mira Claro. que me lloverán críticas, pero yo opino eso, ¿sabes? Que la gente se tiene que cuidar. Estoy de acuerdo contigo totalmente.
Sí, sí. Si pudiésemos hacer la pregunta milagro, imagínate que un día te levantas y todo funciona bien en el mundo del tratamiento y el abordaje del trauma, ¿qué ha ocurrido? Nunca me habían hecho la pregunta milagro para eso. ¿Cómo sabría yo que el milagro pasó ahí? Exacto. O sea, como el foco, ¿cuál es? Como el sistema de atención a las víctimas. Exacto, imagínate que pues eso, un día te levantas y ya no te escandalizas en el abordaje de las víctimas, en el abordaje del trauma, ves que todo funciona perfecto. ¿Qué ha sucedido? Joder, la primera cosa que iban a notar es que les iban a creer. ¿Sabes? Como el Qué apoyo bueno, incondicional a las víctimas, qué ¿no? O buena sea, esa respuesta. no, de verdad, se me ponen los pelos de punta y todo, Sí, pero he visto sí, tanta gente sufrir, revictimizada porque no les han creído, ¿sabes? O sea, es qué bueno. como tú créetela y luego ya veremos qué ocurre, ¿no? Pero acogerlas, ¿sabes? Que se sientan en su casa, que se cuiden los espacios, a lo mejor que te ofrezcan una taza caliente de algo o una mantita, mira qué absurdez, ¿no? Cuando tienes que ir a declarar y que haya seguridad, o sea, generar un entorno de seguridad y de confianza, es un milagro, no, sería ya otro planeta, ¿sabes? O sea, me parece que es lo más importante para ellos, ¿sabes? Porque es que si no se puede generar eso, siempre vas a ser la sospechosa. Y desde ahí poco nivel de cuidado, de reparación más, ¿sabes? Creo que si, aunque puedan perder el juicio, creo que si hay alguien allí que les diga, oye, esto te ha ocurrido, esto es real, vamos a ver qué decide ese señor, pero eso no implica que él no haya hecho esto, ¿sabes? Qué Como bueno. ya está, ¿sabes? Y si no, pues ya está. Pero eso es más, yo creo que es más reparador que el que un juzgado te pueden decir, oye, pues sí, ala, venga, 30 euros de multa. Pero es que, pues ya ves, o sea, a mí los 30 euros no me quitan nada, pero que sí que si te sientes acosada, vejada, maltratada, agredida, violada, y eso ha ocurrido, que te digan, yo te creo, estamos aquí para protegerte, creo que es más curativo que una denuncia o sea, que una sentencia diciendo que tienes razón, ¿sabes? Que te apoye el sistema, ¿sabes? Como ya está, no hay Mm, más. No sé, ¿eh? Pero habría que preguntárselo a ellas, ¿no? Yo como claro. terapeuta creo que me ayudaría en el trabajo, la verdad. Fabuloso, pues me parece un final perfecto para la conversación que hemos mantenido y quería que un poco explicases dónde te puede encontrar la gente o cómo puede contactar contigo las personas que estén interesadas en profundizar un poco en lo que tú haces. Pues mira, yo trabajo en una clínica en Madrid que está especializada en trastornos de la personalidad, en trastornos Ujú, alimentarios y trastornos disociativos y trauma, que se llama Mensalu, que está en la calle Fuencarral. ujú. Y luego hago un poco el tonto, tú ya lo ves, en Psicolucha suelo hacer una campaña, no es la clínica, o sea, no, yo tengo otra cuenta que no sigue nadie y que ni siquiera dedico esfuerzo, que es la de la clínica, pero yo realmente lo que hago esfuerzo es en que la gente vaya al psicólogo, ¿no? Y se llama Ujú. Psicolucha. Ajá, Porque yo me llamo Lucía y mis amigos me llaman Lucha, pero no por luchar, sino de Luchi, pues me llaman Lucha, entonces pues de ahí psicolucha. Entonces, si ajá. quieren ver memes absurdos y cosas interesantes sobre sesgos que hay del psicólogo y demás, y desmitificar que somos gente seria que fuman pipa, pues a lo mejor les puede ayudar un poquito. Pues mira, es lo único en lo que no estoy de acuerdo contigo, porque la cuenta de Psicolucha no, para nada me parece que hagas el tonto, porque además es una cuenta que yo personalmente la utilizo como formación y te voy siguiendo y vamos, o sea, no hay día que no vea publicación que haces o story que cuelgues, que además de que me sea divertido, también me sea nutritivo tanto en lo profesional como en lo humano. Bueno, porque es muy majo, no sé, está bien, te agradezco el feedback, pero bueno, la mitad son memes, ¿no? O sea, son como eso, un gato enfadado con un perro porque no le vuelve una pelota, pues bueno, intentarnos reír con eso y tratar de entender un poco y a veces incluso animar a otros compañeros, ¿no? Porque ahora Claro, mismo nos está cayendo la del pulpo, estamos trabajando mucho, tenemos que sostener el estado de ánimo de mucha gente y creo que no sentirnos solos en la batalla y tener un grupo de apoyo también ayuda, ¿no? Y más desde ahí. Pero sí que la coña tiene que ser marinera, ¿no? Pues no podríamos trabajar, yo creo, claro. también. Por eso está así. Pues muy bien, Lucía. Oye, pues muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido no solamente un rato agradable, sino que además creo que hemos tocado muchos temas interesantes en el campo de la victimología. Abres campos y vías para que la gente pueda profundizar y seguimos adelante en esta tarea de informar, sensibilizar y como compañeros, como compañeras, pues seguir apoyándonos mutuamente. Sí, solo una cosa, yo, si alguien ha llegado hasta aquí y trabaja en el ámbito judicial, darle las gracias, de verdad, porque es ya una muestra de interés sentido de querer mejorarlo, de verdad, Claro que ¿eh? sí. Porque hace mucha falta eso.
Y nada, Fran, cuando tú quieras y encantada también me lo he pasado muy bien, como siempre, y encantada de colaborar contigo. Muchas gracias por llamar. Pues hasta la próxima y un abrazo de corazón, Lucía. Otro, un besito. Chao. Adiós.